Bienvenidos, bienvenidas a otra jornada del programa de capacitación del Archivo General de la Nación. En esta ocasión, así como venimos realizando desde hace un par de años, la invitación es a una jornada de reflexión a partir de la cual podamos repensar nuestras prácticas archivísticas cotidianas. Como insistimos o señalamos insistentemente desde el programa de capacitación, uno de nuestros objetivos principales en todas nuestras actividades es insistir con que los archivos no solo preservan documentos viejos para historiadores que vienen a hacer la historia de las batallas y de los héroes de la nacionalidad, y que tampoco preservan solo los archivos, documentos administrativos que sirven para la gestión en el cotidiano. Dependiendo de nuestro público, que muchas veces son archivistas que vienen de archivos históricos o personas que trabajan en la gestión documental, siempre nuestra idea es insistir con que la función social de los archivos es la posibilidad de preservar fuentes para la historia, cualquiera sea ella, fuentes para la memoria institucional, pero sobre todo y fundamentalmente nuestra función social es preservar documentos que puedan servir como garantía en el ejercicio de derechos. En el caso de los archivos históricos, derechos que son imprescriptibles, ¿sí? Para nosotros, para nosotras, para quienes trabajamos desde el programa de capacitación, pero también para quienes trabajan en el departamento que se encarga de preservar la documentación del siglo XX, en el departamento de Archivo Intermedio, es un orgullo inmenso poder traer a Valeria Mappelman, documentalista e integrante de la red de investigadores, ¿cómo es? Red de investigadores sobre genocidio y política indígena, a contarnos un poco cómo realizó la investigación que la llevó a elaborar el documental Octubre Pilagá y cómo todo ese sustrato de información pudo aportar a una causa judicial. No solo Valeria va a hablar de ese caso, sino que también Alejandra Aragón, del Departamento Archivo Intermedio, nos va a contar cómo se realizó en el departamento una investigación a solicitud del juzgado que estaba llevando adelante la causa sobre la masacre de Napalpí. Entonces, hablar del lugar que los archivos cumplen para las políticas de justicia, mucho más allá de acotar la visión de las violaciones a los derechos humanos a un periodo determinado, es para nosotros clave y clave sobre todo en este contexto. En un contexto, por un lado, de muchos años de denostación de aquello que un historiador muy reconocido de la época en la que yo estudiaba historia en la facultad llamó la moda de los pueblos originarios. No estamos hablando de modas, estamos hablando de una reforma constitucional del año 94 que establece el reconocimiento del derecho a la identidad de los pueblos originarios y los reconoce como preexistentes al Estado Nacional. Entonces, ¿qué podemos hacer los y las trabajadoras del Estado Nacional? ¿Qué podemos hacer los y los archivistas para poder colaborar en la realización de ese derecho que es reconocido por la Constitución, pero que en la práctica no se lleva adelante porque no se instalan políticas que lo lleven adelante y porque sabemos no somos una sociedad de iguales, aunque la Constitución así lo diga? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cuál puede ser nuestro trabajo como archivistas? De alguna forma, la idea es que podamos discutir estas cosas después de estas dos maravillosas presentaciones. Así que los dejo con Alejandra Aragón, que va a hablar de la reducción de Napalpí desde los documentos de la AGN. Alejandra es historiadora, es archivista, trabaja hace casi 10 años en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación, es una especialista en identificación y clasificación archivística y es una de las personas indispensables para que estas cosas sucedan. Muchas gracias. ¿Hola? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias Mariana por la presentación. Como les comentaba Mariana, lo que yo voy a presentar tiene que ver con un trabajo de identificación y búsqueda archivística que se hizo en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación hace algunos años, trabajo en el que participaron varias personas del departamento.
Antes de hablar exactamente sobre esa búsqueda, tengo que hablar obviamente sobre Napalpí. Para aquellos o aquellas que no sepan, Napalpí fue una reducción indígena que se crea en 1911 en lo que entonces era el territorio nacional del Chaco. Como, digamos, el proceso de creación de reducciones civiles que dependían del Estado, es un proceso que viene, digamos, a acompañar y sigue al proceso de conquistas militares que se inicia a fines del siglo XIX en esa zona. La idea detrás de las reducciones civiles es que digamos, que a través de un supuesto trato amistoso se pudiera llegar al disciplinamiento de los indígenas y a la educación y a la supuesta incorporación a la civilización y a la ciudadanía. Entonces las reducciones se proponían como sitios de trabajo. En el caso de Napalpí era trabajo forestal y agrícola, en el que, bueno, los indígenas comenzaran a entrar en contacto con la supuesta cultura nacional y se incorporaran a la ciudadanía. La cuestión es que, de hecho, las reducciones, que Napalpí no es la única, las reducciones nunca funcionaron exactamente de acuerdo a ese ideal, sino que justamente se constituían en lugares de explotación y de sometimiento, en el que, digamos, no solo el trabajo de la reducción era algo complejo, sino que los comerciantes de la zona solían explotar o endeudar a los indígenas. Había todo un sistema de deudas en el cual uno nunca podía llegar a pagar los insumos que se le otorgaban, y a la vez, como los ingresos eran obviamente insuficientes, muchos de ellos tenían que complementar sus ingresos con trabajos en ingenios para los que se trasladaban a Salta y Jujuy. Bien, y bueno, si se fijan, Napalpí vendría a estar en el círculo rojo ahí cerca de la A de Chaco, está a 150 kilómetros de resistencia. Y en este lugar vivían alrededor de 1000 personas, como les decía, haciendo tareas agrícolas. Entonces, concretamente, como les decía, la reducción se crea en 1911 y en 1924 se da lo que se conoce como la masacre de Napalpí. Se da en un contexto que era doblemente adverso, porque en ese año, por un lado, se prohíbe la migración temporal que hacían los indígenas hacia los ingenios, que, como es bien sabido, los ingenios eran lugares de profunda explotación, pero al mismo tiempo representaban un ingreso un ingreso posible más. Y al mismo tiempo se reduce, durante el gobierno del gobernador del territorio que se llamaba Centeno, se reduce en un 15% lo que se les entregaba a los indígenas producto de su trabajo. En ese contexto se da, desde comienzos del año 24, se empieza a generar una conglomeración de indígenas que se reúnen en las afueras de Napalpí, en un lugar que se llama El Aguará, y se comienza a formar un campamento y lo que podríamos denominar un movimiento de protesta o de huelga, en el que los indígenas retiran su trabajo de las cosechas, digamos, se niegan a trabajar en esas condiciones. Durante mediados de ese año, todo ese año, digamos, hay una serie de negociaciones fallidas en las que nunca se llega a devolver ese porcentaje que se les había reducido de su propio trabajo. Y es en julio, el 19 de julio de 1924, que se da la masacre de Napalpí. La masacre, obviamente, como suele suceder en estos casos, no hay un número definitivo de víctimas. Se oscila que se mataron entre 200 y 700, se estima, que se mataron entre 200 y 700 personas de las comunidades que allí vivían, que eran Com, Mocoví y Vilela. Bueno, obviamente, producto de esta masacre, se asesinaron todas esas personas y no hubo ninguna baja policial. Esto lo remarco porque muchas veces está la idea de la sublevación indígena, el malón, que es un enfrentamiento frente a las Fuerzas Armadas. En este caso se trataba de aproximadamente 130 policías y civiles armados que atentaron contra ese campamento que estaba cerca de Napalpí. Y también, durante los meses que siguen a la masacre, queda en Napalpí los destacamentos policiales que se habían enviado. Vale resaltar que era la policía local del territorio,
la que accionó en este lugar, y quedan operando en la zona, persiguiendo y asesinando posibles testigos de los hechos. Acá, tal vez no se vea muy bien en la foto, esta foto es de un avión que era del Aeroclub de Chaco, de Resistencia, perdón, la foto pertenece al fondo documental de un conocido antropólogo que se llama Alemán Nietzsche, alemán, que en ese momento estaba trabajando en Napalpí haciendo sus investigaciones científicas, digamos. Él figura de hecho en la foto, y este es el avión que se utiliza. Por un lado se sabe que se utilizó para cuestiones de inteligencia, para sobrevolar ese campamento y ver cómo se podía abordar a esta población, y algunos suponen, lo cual es bastante probable, pensando en otros casos, que desde el avión el copiloto también disparaba a la población. Y si, como para complementar esta idea, en el anverso de esta fotografía que se preserva en el Instituto Iberoamericano, en Berlín, el antropólogo anota avión contra el levantamiento indígena. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones que se dan en el momento inmediatamente posterior a la masacre? En el momento hay menciones en la prensa, menciones que, como decía antes, retoman un poco la figura decimonónica del malón y justifican el accionar policial. Pero también hay otras menciones en otros periódicos que hablan concretamente de una matanza, y estas ideas circulan en el contexto de la época. Tal es así que se inicia una investigación en la Cámara de Diputados en ese mismo año. La investigación, después volveremos sobre esto, pero no rinde frutos, digamos. Y también se inicia una investigación local en la justicia del territorio que termina, digamos, pone el foco en cuestiones de bandidaje, de ese campamento, saqueos, robos y demás, pero no pone obviamente el foco sobre la matanza, y termina con el sobreseimiento de 80 policías. 80 años después, en el 2004, se inicia una demanda civil en contra del Estado Nacional por esta matanza, que tampoco digamos, que es rechazada por la Procuración del Tesoro, y 10 años más tarde comienza una investigación, se abre una unidad de derechos humanos en la Fiscalía de Resistencia, que comienza una investigación ya no con pretensión de obtener responsabilidades penales, sino con la idea de que se junten pruebas para hacer un juicio por la verdad. Es decir, basándonos, como comentaba Mariana antes, en la idea de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que por lo menos el Estado llegue a reconocer la responsabilidad de los hechos. Bueno, en ese contexto es que nos llega al Departamento de Archivo Intermedio un oficio judicial a fines de ese año, y en el oficio judicial nos pedían, además de información concreta sobre la masacre, todos los antecedentes referidos al funcionamiento de la colonia de la reducción Napalpí. Bueno, ¿hacia dónde dirigimos nuestra búsqueda? Principalmente hacia el Fondo Documental Ministerio del Interior. Para quienes no conozcan el tema, el Ministerio del Interior tenía por función supervisar y administrar los territorios nacionales. En ese momento Chaco era un territorio nacional. Entonces tenía como una doble vía de entrada, porque por un lado administraba, por ejemplo, al personal policial de los territorios. Entonces ahí es una posibilidad de búsqueda dentro de los legajos de personal, que es una de las agrupaciones documentales que tenemos dentro del Ministerio del Interior. Y por otro lado habría otra vía de búsqueda, que es que dentro del Ministerio del Interior funcionaba lo que era la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, o por lo menos esta le tenía que rendir cuentas al Ministerio del Interior. Entonces la búsqueda se centró en, obviamente, toda la documentación referida a Napalpí, y sobre todo los informes de esta comisión o similares que pudieran escribir y elevar al Ministro del Interior. Como si se fijan en el volumen, esos son los datos mínimos del fondo documental. Si se fijan en los volúmenes, se trata de un fondo voluminoso,
Estas son solo algunas secciones del fondo, es mucho más grande, y este es el fondo en el espacio que ocupa en el depósito, dentro de lo que nosotros buscamos, digamos que va más o menos desde las cajas azules hasta el final de la pared, digamos, son más de 400 metros lineales. Y como les decía antes, fue una búsqueda muy demandante, la realizamos 4 personas y un compañero más realizó las tareas de digitalización. Se revisaron aproximadamente 1.200 legajos o paquetes o cajas de documentación, porque, y esto después lo menciono, para este periodo este fondo no cuenta con un inventario analítico, es decir, un inventario que nos diga expediente por expediente qué cuestiones se tramitan. Así que hubo que arremangarse y empezar a revolver, a revisar todos esos legajos. Y lo que yo voy a presentar ahora brevemente es solo un puñado de documentos que me parece que ilustran bien el tipo de información que encontramos. Bueno, este es un documento del año 1915. Como les decía, no solo la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas se dirigía al Ministerio del Interior, sino otras instituciones como por ejemplo el Ministerio de Guerra por los destacamentos militares que había en la zona. En este documento se manda un informe sobre un escuadrón que funcionaba no en Napalpí, pero a varios kilómetros de Napalpí, donde había una agencia de la reducción Napalpí, donde había una serie de actividades comerciales. Y lo que dice, se informa que se encuentra una agencia de la reducción civil de Napalpí y este comando puede asegurar que no reduce nada y que más que una reducción de indios es una casa de comercio establecida dentro de la zona del regimiento que por estar autorizada por el superior gobierno escapa a la fiscalización del regimiento y es tan así que los indios de la reducción vienen a comer al campamento y presentan el mismo aspecto de desnudez y salvajismo que los demás que no pertenecen a ninguna reducción. En el mismo año, ahora sí, la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas envía una comunicación, hubo una epidemia de paludismo en la zona y explica que a causa de la epidemia de paludismo que hizo presa a la mayoría de los indios empleados en el obraje de la reducción de Napalpí, tuvo que efectuar gastos urgentes y de imprescindible necesidad a fin de salvar un levantamiento por la falta de víveres. Y de hecho estos gastos que tuvo que desembolsar de manera urgente iban para otra reducción que es Bartolomé de las Casas, que queda en las cercanías. Entonces se ve como todo el sistema estaba relacionado con los documentos que yo voy presentando, que me parece que ilustran bien la idea de una constante carestía y falta de recursos en este sistema de colonias. A continuación, este documento es de 1916. Como les decía, muchos de los indígenas que trabajaban en Napalpí se trasladaban hacia Salta y Jujuy para contratarse en maneras de tremenda explotación en los ingenios de la zona. Este es un informe del Ministerio de Guerra acerca de ese trabajo, digamos, comunica que está próxima a terminar la zafra en la zona y dice: convendría que se nombre a un delegado para vigilar que los indios se les pague de acuerdo con sus contratos antes de ser licenciados en los ingenios. Y en el siguiente documento se trata de... Sí, es un documento de 1917. Sí, se fue abajo la referencia, pero no importa. También, nuevamente, la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas dice otra vez que se adeudaba muchísimo tiempo muchísimas pagas a los indígenas de la reducción de Napalpí, y lo que dice es que va a haber que hacer un desembolso urgente de dinero, porque en otra forma los indios y los empleados se encontrarían desde que hay cortado la leña hasta que se cobra durante 2 meses sin un centavo para comer, si es que no huyen al monte o dejan el servicio o caen en las manos del comerciante usurero de las inmediaciones que atisba estos casos para aprisionarlos y pagarles sus haberes, Dios sabe con qué descuento. Y bueno, sigue hablando y dice que en realidad la solución a este problema
porque dice que en la zona hay cierto estado de preocupación porque se pueda producir un levantamiento, cosa que se repite mucho en los documentos, ese temor, digamos. Dice que hay gente en la zona que preferiría que se reinstalara el ejército en la reducción, y lo que dice la propia comisión honoraria es algo que luego se demuestra bastante certero, que es que el ejército, en caso de que por allí volviese, constituiría un elemento de represión, nunca de civilización. No es pues ni el ejército, cuya noble misión no es de policía, ni la policía, cuyo contenido no es el de civilizar ni mejorar las condiciones de la vida del indio, los que han de resolver este problema tan vasto. Bueno, después la solución que se propone tiene que ver con la enseñanza, la religión y demás, pero me parece que es bastante interesante esa reflexión. Este es un telegrama que envía el administrador de Napalpí, se lo envía al gobernador del territorio, en el que dice: hago presente que carreros y fleteros de esta reducción niéganse a trabajar por no tener que comer. Indios excitados también por esta causa tampoco trabajan. Esto se ve nuevamente en el 24, año en que se da la matanza. Como les decía antes, hay muchos de estos documentos que refieren a la cuestión de los ingenios. Este es un informe del Ejército del año 1919, en el que se dice explícitamente que la forma de remuneración al indio está organizada de tal manera que directa o indirectamente su importe total queda siempre en esos establecimientos. Y en estrecha relación con esto, en 1922 hay un pedido del ingenio Ledesma en el que directamente solicita pasajes para efectuar la conquista de indios en los territorios de Chaco y Formosa. Esto luego es analizado por el Ministerio del Interior, porque le llega este pedido, y dicen, bueno, si por conquista de indios se está entendiendo la contratación libre de los indígenas, entonces apruébase este pedido. Después hay un análisis a partir de un pedido de revisión de la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, en el que dice, esto efectivamente nunca se trata de un contrato libre, de hecho, miren cómo se están refiriendo al contrato, se están refiriendo como a la conquista de los indios. Y la comisión honoraria justamente dice que en Napalpí, hacia poco habían constatado, que es el segundo extracto que ven ahí, que dice: de regreso del ingenio a La Esperanza se encuentran 700 indios que han sido conducidos en vagones de hacienda, hacinados en lotes de 80 y 90 por vagón, harapientos, enfermos, en un estado que causa horror. Como les comentaba antes en alguna instancia, no tenemos documentación exacta sobre los hechos de la masacre, como tal vez les cuente después Valeria, sobre la masacre de la bomba años después. ¿Por qué? Porque, como decía al principio, después de la matanza se inicia una investigación en diputados, y diputado solicita al Ministerio del Interior toda documentación relativa a este hecho y todos los informes del delegado del Ministerio del Interior en Napalpí. Eso se lo solicitan en septiembre de 1924, y el Ministro del Interior en julio del año 1925 remite, y ahí está el extracto de exactamente qué es lo que remite, un montón de documentación sobre la masacre de Napalpí al Congreso de la Nación, para esta investigación que, como les decía, queda trunca. Eso nos representa un gran problema, digamos, porque es frecuente incluso en las prácticas actuales que salgan documentos originales de los archivos y después esto, digamos, desmembra los fondos y dificulta muchísimo poner en contexto a esos documentos. Pero bueno, tal vez le sirva a alguien que se está indagando en estas cuestiones, que también deberá dirigirse al Congreso de la Nación y solicitar este tipo de información, que la forma en la que se había caratulado el expediente sobre la masacre se llamaba sublevación de Napalpí. Para sintetizar, ¿qué tipo de documentación nos encontramos? Documentos sobre malos tratos, hambre, problemas sanitarios, condiciones de vida y de trabajo, sometimiento en ingenios, falta de libertad de movimiento, concepciones sobre los indígenas y distribución de las fuerzas policiales, que no mencioné, también se buscó dentro de los legajos de personal para rastrear los policías que operaban en la zona al momento de la matanza.
Corresponde aclarar que cuando uno es archivista, nuestro trabajo no es interpretar los documentos, sino brindarlos en contexto a quien los solicita y que cada cual haga su interpretación. Ahora, si yo tuviera que pensar como lectora repetidas veces de estos expedientes, podría llegar a pensar que los expedientes nos hablan de un proceso, digamos, no nos hablan puntualmente del acontecimiento masacre, pero sí nos hablan de un proceso de larga data que empieza desde la creación de la reducción y sigue no solo en Napalpí, sino en todo el sistema de colonias, y como verán con Valeria hay varias similitudes con otros casos, digamos, un proceso represivo o genocida, si se quiere, que va más allá del hecho puntual de la masacre en concreto. Para ir concluyendo, desde el punto de vista archivístico, bueno, hace varios años que el Consejo Internacional de Archivos viene planteando la relación entre los archivos y la garantía de los archivos y el problema de las violaciones a los derechos humanos, y tiene una serie de principios que propone el Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, y bueno, yo un poco reflexiono a la luz de esos principios pensando en nuestra propia experiencia. El punto 8 de ese documento establece que los archiveros y los gestores de documentos deben suministrar una pronta organización y descripción de los fondos para asegurar que los usuarios tengan un acceso igualitario, imparcial y efectivo, dando prioridad a la organización y descripción de fondos que documenten graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, respecto de este punto, mirando a la luz de lo que fue nuestra experiencia, el fondo es totalmente accesible para quien quiera consultarlo y se lo brinda el contexto, no se ha desmembrado el fondo, no se lo ha reorganizado en función de temas y demás, pero sí hay una limitación práctica que nos afectó a nosotros incluso buscando, que es que no cuenta con un inventario analítico que permita agilizar la búsqueda. De hecho, la búsqueda, como les decía, la realizamos varias personas y nos llevó bastante tiempo y, digamos, reflexionando a la luz de esta práctica, por ahí hay que pensar a la hora de planificar la descripción en una idea más estratégica de priorizar aquellos fondos que puedan tener vinculación con violaciones a los derechos humanos. De hecho, este fondo se está lenta, pero constantemente se está planificando para ya el año que viene comenzar su descripción, que ya es bastante impostergable, digamos, y bueno, fue así como lo recibimos, pero vamos a intentar solucionarlo. Y también pensando en archivos y derechos humanos, hay un archivista español que es pionero en esta temática, que es Antonio González Quintana, que también antes de estos principios tenía un documento sobre políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos. Y bueno, el segundo punto dice que los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos en democracia, y especialmente el derecho a la memoria, la verdad, la justicia y conocer a los responsables. Como les decía antes, el hecho de que nosotros no tuviéramos un inventario analítico perfecto y terminado para realizar la búsqueda no puede ser nunca una excusa para decir, señor fiscal, yo la verdad lo lamento mucho, si usted no me dice el número de expediente no voy a poder buscar. Digamos, porque estos expedientes, con los instrumentos de descripción que tengamos y los recursos que tengamos, tienen que ser, como dice el principio, puestos a disposición y accesibles para cualquiera. Finalmente, el principio 13 de estos mismos principios establece que es sumamente recomendable divulgar el conocimiento de los archivos que conservan documentos que testimonian la violación de derechos humanos. Bueno, y razón por la cual estamos hoy charlando, contando esta experiencia, para que con la idea de que salga del oficio judicial y salga del archivo y más personas puedan consultar y tal vez tomar conocimiento de este fondo documental. Bueno, y ahora sí, para terminar, una noticia bastante buena, que es que, como les decía, en el 2014 se empiezan a juntar pruebas para ver si era posible abrir un juicio por la verdad por la causa de Napalpí.
Parece que también de una manera lenta la justicia ha avanzado, lenta pero avanzó, digamos, y ya se juntó una cantidad de pruebas suficientes, no solo dentro del Ministerio del Interior, que es el fondo que nosotros presentamos, sino dentro del archivo del Congreso, el archivo histórico de Chaco, el archivo del Superior Tribunal de Chaco también, del Aeroclub de Chaco, en relación con ese avión, del fondo documental del antropólogo Lehmann Nietzsche, del periódico Heraldo del Norte, y del Ministerio de Defensa. Se juntó toda una serie de pruebas que permitieron que la jueza de esta causa considerara, permitiera que comiencen las excavaciones del equipo argentino de antropología forense en la zona en la búsqueda de fosas comunes por la masacre de Napalpí. Y esto sucedió hace 2 semanas, así que son noticias recientes. Bueno, gracias.